Bien, vamos a hablar de política alimentaria para continuar con las clases del día de hoy. Cuando hablamos de política alimentaria tenemos que pensar en disponibilidad de alimentos y todas las dimensiones ligadas a esta disponibilidad. Por un lado, lo que es la disponibilidad en sí mismo del alimento, es decir, que el alimento se produzca, que el alimento esté. Por otro lado, el acceso físico y económico de las personas a estos alimentos. Por otro lado, el consumo y utilización biológica, es decir, que las personas puedan preparar los alimentos de manera tal en que los nutrientes puedan ser aprovechados. Y por último, la estabilidad, es decir, el tiempo, ya sea de durabilidad del alimento, de las personas para poder conseguirlos, producirlos, elaborarlos y consumirlos. Todo esto va a generar que estos factores se retroalimenten entre sí, es decir, que van desde la disponibilidad a la estabilidad y van a estar íntimamente ligados con la seguridad alimentaria y nutricional de una determinada población. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad de alimentos, por un lado pensamos que se produzcan los suficientes alimentos para cubrir las necesidades de la población. Por otro lado, que haya un acceso a esos alimentos, es decir, que los alimentos lleguen al mercado a tiempo y a un precio al cual la población los pueda adquirir, los pueda comprar. En cuanto a lo que son las políticas alimentarias, hay diferentes actores que intervienen en la misma. Por un lado tenemos organismos internacionales, organismos de un tercer sector y organismos oficiales. Existen diferentes tipos de programas y de políticas alimentarias. En cuanto a lo que son intervenciones nutricionales, podemos nombrar algunos, como por ejemplo, programas de generación de ingresos, es decir, tratar de fomentar en una determinada población, por ejemplo, la producción de alimentos para su comercialización y así de esa manera obtener un dinero a cambio. Programas de transferencia de ingresos, es decir, los típicos programas alimentarios, como hay varios en nuestro país, que consiste en darle una ayuda económica a las poblaciones vulnerables. Programas de educación alimentaria, es decir, educar a la población en cuanto a las maneras correctas para elaborar, preparar, consumir un alimento para mantener un adecuado estado de salud. Por otro lado, programas de atención primaria de la salud, que van a estar ligados principalmente en la detección temprana de carencias, enfermedades por carencias, ligadas a lo alimentario y a la salud de las personas. Y por último, un programa de socorro y urgencias en caso de, por ejemplo, emergencias sanitarias, desastres naturales, como pueden ser, por ejemplo, inundaciones. La política de alimentación y nutrición es lo que denominamos política alimentaria y va a requerir una coordinación. Esta coordinación tiende a ser interdisciplinariamente, donde participan diferentes actores, tanto políticos como del sector de salud. La política alimentaria, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, consiste en un conjunto coherente de principios, objetivos, prioridades y decisiones adoptadas por el Estado para ser aplicado por las distintas instituciones, a fin de que de procurar a toda la población en un tiempo definido los alimentos y las condiciones sociales, culturales, sanitarias, para su adecuada alimentación. Hay distintos objetivos que se plantean desde la política alimentaria y estos objetivos están relacionados al carácter sociocultural, a un carácter científico más bien técnico, a lo económico y financiero, a un carácter institucional y por último en carácter político o gubernamental. Para todo esto, para poder establecer y elaborar una política alimentaria adecuada, inicialmente debe realizarse un diagnóstico de situación.
En este diagnóstico de situación va a tener el objetivo de conocer a la población. Se va a evaluar tasa de natalidad, de mortalidad general, de mortalidad ajustada por edad, la estructura de la población, del crecimiento vegetativo, es decir, el crecimiento vegetativo habla de la población envejecida, la esperanza de vida al nacer, las migraciones internas o externas, o esta dinámica de ingreso o egreso de personas dentro de la comunidad y las tasas de urbanización. La situación sanitaria nos va a hablar sobre la mortalidad infantil, la mortalidad de 1 a 4 años, la enfermedad por enfermedades infecciosas y parasitarias y la mortalidad por déficit nutricional propiamente dicho. También vamos a hablar de situación alimentaria en cuanto a la producción de alimentos, disponibilidad de alimentos, disponibilidad de energía y nutrientes básicos, consumo de energía y nutrientes básicos, estructura del consumo de alimentos, costo, ¿sí?, de las 1000 calorías, como para tener una base en poder calcular el costo alimentario diario de las personas, ¿sí?, el costo de la calidad de vida y la evaluación del precio de los alimentos y del salario mínimo. También vamos a pensar en la cobertura de las inmunizaciones, ¿sí? Tema muy debatido actualmente con todo el tema de lo que son las vacunas en relación al COVID, indicadores, perdón, de saneamiento ambiental, el estado de la vivienda, disponibilidad de agua potable, disposición de las excretas y la recolección de residuos. Todos estos factores influyen en lo que son las situación nutricional de una determinada población. Y ya entrando más hacia el estado nutricional de esa población, tenemos que hablar de indicadores antropométricos, indicadores clínicos e indicadores bioquímicos. Bien, con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.